¿Cómo están, estudiantes? Vamos a seguir con ejercicios sobre triángulos. Tenemos el siguiente en el triángulo ABC de la figura. AH es altura. Este segmento AH es la altura relativa, por supuesto, a BC. Y BS es bisectriz. O sea, este segmento BS es la bisectriz del ángulo total del triángulo. Determine BSC, o sea, el ángulo BSC, que es el ángulo X en este caso, es la incógnita del problema, y nos dice que el ángulo BAH vale 30, o sea, el ángulo BAH es 30 grados y el ángulo ACB es 40. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes de meternos con la parte de las ecuaciones, vamos a marcar aquí algunos ángulos notables que nos va a ayudar para poder resolver el ejercicio. Entonces vamos nuevamente leyendo y cuando nos dice que AH es altura, entonces lo que tenemos que hacer es marcar acá el pequeño cuadrado para indicar eso. O sea, acá es 90 grados, por supuesto, de ambos lados. Luego, al decirnos que BS es bisectriz, quiere decir que este ángulo total del triángulo queda dividido en dos ángulos iguales. Por eso a ambos le vamos a llamar tita. Entonces acá BS, por ser bisectriz y por concepto de bisectriz, divide el ángulo en ángulos iguales. Entonces ya estamos utilizando hasta este dato. Eso es importante, que ustedes todos los datos que estén en el ejercicio lo vayan plasmando también en el gráfico para que después sea más fácil la resolución del mismo. Luego dice que lo que pide es el ángulo X, por supuesto, y el ángulo BAH, que es este que está acá. BAH vale 30, entonces ponemos allí su valor, y ACB también es 40. Entonces, por ese lado ya tenemos todos los datos en el gráfico, y ahora vamos a concentrarnos ya en la resolución. Fíjense que lo que salta a la vista, este ángulo I que puse acá en verde, es fácil de hallar, puesto que este triángulo AHC, por supuesto, es un triángulo rectángulo. Entonces quiere decir que I es el complemento de 40, porque ellos tienen que sumar 90 para completar 180 con este 90 de acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir que I es igual a 90 menos 40, por el hecho de que I con 40 son complementarios, por tratarse el triángulo AHC de un triángulo rectángulo. Entonces fácilmente hallamos el valor del ángulo I, por supuesto que es 50 grados. Ya sabemos ya que I es 50 grados. Entonces, ahora sí vamos a meternos con la incógnita, que es X, y por supuesto está en el triángulo BSC. Fíjense que por sumatoria interna de ángulos en el triángulo BSC, entonces se puede decir que tita más X más 40 debe ser igual a 180, por supuesto. Entonces acá, por ejemplo, el 40 puede pasar restando y nos va a quedar que tita más X es igual a 140. ¿Por qué? Porque el 40 pasa restando, 180 menos 40 es 140. Y por supuesto que no podemos aún hallar el valor de X, porque tenemos dos incógnitas y una ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es enumerar esta ecuación como la ecuación número 1, y lo que ahora vamos a decir es que si nosotros halláramos el valor de tita, ya automáticamente también tendríamos el valor de X, porque lo único que haríamos, por supuesto, es reemplazar aquí en la ecuación número 1 y ya estaríamos hallando el valor de X. Entonces, vuelvo a repetir, lo importante es nosotros conocer el camino para llegar a la respuesta. Entonces, lo que nos falta ahora es el ángulo tita para poder hallar el ángulo X. Entonces allí podemos concentrarnos en el triángulo total o el triángulo más grande, porque fíjense que en la figura se pueden hallar varios triángulos, pero el triángulo ABC, que es el triángulo completo, si se pone suma interna de sus ángulos, sería este ángulo que está en azul, viene a ser 2 titas, porque está 2 veces tita, más el 30, el ángulo 30 que está en naranja, más I, es, sabemos que ya es 50, entonces automáticamente 30 más 50 es 80. Por eso se pone 2 tita más 80 y más 40, porque este ángulo sabemos que mide 40, tiene que ser igual a 180 por sumatoria interna de ángulos.
Entonces fíjense que allí tenemos una ecuación y una incógnita nada más. Por eso también fue importante hallar ya el valor del ángulo y para poder utilizarlo aquí en esta ecuación. Entonces acá lo que vamos a hacer es hallar el valor del ángulo θ y después reemplazar en la ecuación número 1. Fíjense que acá 80 más 40 es 120 y ese 120 pasa restando al lado del 180. Entonces se copia 2θ es igual a 180 menos 120. Luego 180 menos 120 es 60 y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Luego entonces θ es igual a 60 dividido 2, que es igual a 30 grados. Quiere decir entonces que ya tenemos el valor de θ, que es 30. Y el ejercicio lo que nos estaba pidiendo es originalmente el ángulo X. Entonces copiamos la ecuación número 1 que nos decía que θ más X es igual a 140. Y como ya sabemos el valor de θ lo reemplazamos. Entonces queda 30 más X es igual a 140, puesto que θ es igual a 30 grados. Y lo único que tenemos que hacer, por supuesto, es despejar el valor del ángulo X, que va a ser igual a 140 menos 30 que pasó restando, y 140 menos 30 es igual a 110 grados. De allí ya podemos deducir que el ángulo es igual a 110 grados. Lo que yo siempre les recomiendo es que ustedes puedan hacer algunas verificaciones acá en el gráfico para ver si realmente verifica esta cuestión. Entonces, por decirles, en este triángulo acá más chiquito, que es rectángulo, si θ es 30, significa que este ángulo acá es 60, porque tiene que ser el complemento de este. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos verificando a ver si realmente cumple la respuesta, ¿verdad? Entonces, fíjense que este ángulo que está detrás es opuesto por el vértice, entonces tiene que ser 60 también, acá, este. Entonces, si este es 60 y este es 50, 60 más 50 es 110. Significa que este ángulo de acá tiene que ser 70. ¿Por qué? Porque tiene que completar 180. Y si este es 70, sumado con X, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 180 por ser adyacentes suplementarios. Y fíjense que como que X es 110 y el otro es 70, justo cumple 180. Entonces esto sería una forma, digamos, de verificar el ejercicio para ver si realmente no se ha cometido algún error por el camino. Muchas gracias.